Buenas tardes chicos, bienvenidos un día más a Libertad Financiera a los 40. Hoy vamos a ver una estrategia muy efectiva en scalping de un minuto. Una estrategia que es la estrategia de las temas. ¿Y qué es la estrategia de las temas? Pues es una estrategia donde tanto para scalping de un minuto como para 5 minutos es una estrategia muy fiable. Pues bien, para ello lo primero que vamos a hacer, porque vamos a ver primero cómo configurar la estrategia, cómo mejorarla gracias a un tipo de velas que vamos a ver, y luego vamos a ver cómo esta estrategia, tanto para un minuto como para 5 minutos, es muy fiable. Entonces, lo primero que hacemos es, nos venimos aquí a indicadores y ponemos aquí tema. Y entonces nos sale ya la media móvil exponencial triple. Es decir, es una media móvil de triple canal. En el vídeo recuerda que tienes vídeos donde te hablo de la media móvil doble y de doble canal y la EMA normal. Pues hoy toca para scalping de un minuto aprovechar las características de esta tema. Y le damos no solo una vez, sino que le damos, bueno, esta la hemos buscado por tema, pero por ejemplo, si queremos buscarla de otra manera, pues podríamos media móvil con acento, media móvil exponencial, y ya nos sale aquí, ¿veis? Las tres que te hablo, la normal, la de doble canal y la triple. Y ahora por defecto tenemos las dos de 9. Y entonces ahora vamos a configurarlas, nos venimos a la primera, la de arriba, y cambiamos los 9 periodos por 21. Y usamos, para como yo uso siempre, la estrategia del semáforo. Y entonces esta, la 21, la pongo de color verde y le doy un poco más de grosor para que se vea. Y ya la tenemos aquí configurada. Y la otra, la de 9, venimos aquí y le cambiamos el color a rojo, la ponemos más gruesa y en vez de ser de 9 periodos, lo vamos a poner de 60. Ahora que mira, hombre, 60, ¿no es mejor 50? En el canal hay un vídeo donde te digo por qué mejor 21 que 20 y por qué mejor 60 que 50. Para no alargar el vídeo, pues tenemos eso. Bien, y aquí la tenemos, en scalping de un minuto. ¿Qué vemos ahora con este movimiento? Pues con este movimiento vemos que aquí, en este punto de aquí, en este punto de aquí, se han cruzado. Es una típica entrada de cruce de medias. Este caso es el cruce de medias de triple. Y entonces aquí entramos, y ¿cuándo nos da la salida? Aquí, para que se vuelva, cuando se vuelva a girar. En el vídeo de las de doble canal os estuve comentando que la estrategia de doble canal funcionaba muy bien en momentos como este, momentos de tendencia alcistas, pero en momentos donde el precio está lateralizando, como es este caso de aquí, que no funcionan tan bien. Entonces, para los que no sepáis, si el precio está en tendencia alcista, está en tendencia bajista o está lateralizando, vamos a combinar este tema con las velas Heikin-Ashi. En el canal, recuerda, también hay un vídeo entero donde os hablo sobre las velas Heikin-Ashi. Pero en cualquier caso, ahora la vamos a configurar y vamos a ver 4 apuntes claros. Lo primero que hacemos es, nos venimos aquí a esta pestaña, no la de indicadores, sino la de antes, donde están los diferentes tipos. Aquí tenemos velas, barras, y si nos vamos para abajo, para abajo, para abajo, en la parte baja tenemos estas velas Heikin-Ashi. Y le damos, y ahora tenemos las velas normales, las hemos cambiado por estas velas Heikin-Ashi. Estas velas Heikin-Ashi son muy intuitivas. Yo a diario uso las velas Heikin-Ashi. ¿Qué quiere decir que las uso? Que yo estoy operando, yo tengo las velas normales, y entonces quiero decir, a ver, ¿cómo va la tendencia? Y entonces cojo en un momento, hago así, pim, pam, cambio y ya de un vistazo ya veo. ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que nos dicen las velas Heikin-Ashi? Las velas Heikin-Ashi nos dice que cuando son verdes
es tendencia alcista y cuando son rojas es tendencia bajista. Verdes para arriba, rojo para abajo. Y es muy intuitivo. Entonces, vámonos un poco más atrás, porque este movimiento es muy claro, un movimiento clarísimo para ser una estrategia ganadora con la tema más estas velas Hikinashi, pero vámonos un poco más atrás, donde el mercado no ha tenido esos movimientos tan salvajes, a ver qué vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Pues mira, en este caso, como vamos a combinar ahora la tema con las velas Hikinashi, nosotros vamos a ver, está el precio, viene aquí, sube, aquí da un cruce que dice, el anterior scalping nos hubiera dicho aquí salir, aquí vendemos, y ahora venimos aquí y aquí nos da entrada. Pero nosotros esta entrada, para que sea una entrada válida, confirmada, primero hemos de tener que, antes de este cruce, tenemos que ver que las velas ya son verdes. Y la pregunta es, ¿las velas ya son verdes? Sí, las velas son verdes. Entonces, como las velas Hikinashi, recuerda, velas Hikinashi, no velas normales. Como estas velas Hikinashi ya son verdes, y después de que ser verdes, patapam, tenemos el cruce este que hemos programado de la tema de 21 con la tema de 60. Y perfecto, nos ha dado entrada y estamos dentro hasta que se vuelven a cruzar y volvemos a tener salida aquí en este punto. Y cuando tenemos esa salida en ese punto, tenemos que hacernos otra vez la misma pregunta. Antes de que se haya dado este cruce, ¿las velas han cambiado de color? ¿De verde a rojo? Sí. Antes las velas han cambiado de color, de verde a rojo. Perfecto, pues entonces, como tenemos estos dos escenarios, el cambio de color de velas de rojo a verde, bueno, más que el cambio, sino que las velas son verdes antes de entrar, sí, y al salir, ¿las velas son rojas antes de salir? Sí. Pues como se han dado estas dos hipótesis, aquí hacemos la entrada, aquí hacemos la salida y vemos que tenemos un beneficio importante de esta subida de aquí que ha tenido el precio. Esta estrategia, para un minuto, si yo tuviera que elegir entre la doble canal y la triple canal, me quedaba con la de triple canal. Pero esta de triple canal en scalping de 5 minutos también funciona. Y vamos a verlo. En el mismo activo nos vamos a Bitcoin a 5 minutos y vamos a ver, por ejemplo, aquí, este movimiento de aquí, borro todas estas líneas y lo mismo, nosotros estamos aquí con las velas Hikinashi y vemos aquí se da la vuelta. Se cruzan, aquí se cruzan y antes de ese cruce, ¿qué vemos? Antes de ese cruce sí que vemos que ya son verde. Pues ahí tenemos un punto de entrada. ¿Y dónde tenemos la salida? Pues la salida, vamos a ver. En este caso, fíjate, en esta última entrada de 5 minutos, todavía en 5 minutos no nos ha dado ninguna salida, porque hace falta que esta verde vuelva a caer y se cruce con esta roja. Y eso se dará después que tengamos velas rojas. Vámonos un poco al pasado para ver otros movimientos que nos ha dado. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a hacer un zoom para ver el movimiento. Aquí, por ejemplo. En este punto de aquí, vamos a empezar desde este punto de aquí. En este punto de aquí, ¿qué ha hecho el precio? Tenemos vela verde, Hikinashi y cruce. Aquí la entrada. El precio se sigue desarrollando y aquí se vuelve a cruzar. Cuando se vuelve a cruzar, ¿ya tenemos la vela Hikinashi roja? Sí. Por lo tanto, salida. El precio vuelve a hacer este movimiento. Aquí volvemos a tener entrada. Y era la vela verde, se sigue desarrollando y aquí tenemos la salida. ¿La vela roja? Sí, la vela es roja. Y entonces vemos cómo hemos tenido aquí una entrada, dos entradas. Si seguimos avanzando aquí en el tiempo,
Mira, esta sería una falsa entrada, no. ¿Por qué? Porque estás haciendo la doble confirmación. Mira, mira lo bueno que es no solo trabajar con un indicador como es el tema, sino tema más velas. ¿Por qué? Porque fíjate, en este punto de aquí, que te lo voy a marcar con una flecha, aquí está la diferencia de ser un trader ganador. Esto que vas a ver ahora, esto, acuérdate una cosa, grábatelo a fuego, tatúatelo en la frente, póntelo en el espejo de tu casa, pero esta es la diferencia que marca ser un trader ganador o ser un trader perdedor. Si tú entras solo por las temas, cuando tú llegas aquí, a este cruce de aquí, fíjate, a este cruce de aquí, tú dices, pues ya está, yo entro. Pues no, en ese cruce de ahí no entras porque la vela es roja, la vela se acaba de dar la vuelta, entonces ahí no entras, porque ahí sería una falsa entrada, que fíjate, esa falsa entrada, aquí tendría, ay, que sí, que no, que sale, que no sale, fíjate aquí que sí, que no, que sale, que no sale, y luego sigue, y hasta aquí, y se salva la posición. Entonces, este movimiento que está salvado por los pelos, ¿por qué este movimiento lo hemos salvado por los pelos y ha sido un movimiento ganador? Hasta aquí, que aquí lo mismo, vela roja y salida, por dos factores, que es la que te digo, la diferencia entre un trader pro y un trader que palma pasta. Lo primero, como nosotros aquí hemos configurado en este caso no las EMAs, sino las temas, la hemos configurado a 60 y 21, aquí no se han cruzado. Si esto fuera de 20 y de 50, ahí se hubiera cruzado y te hubiera dejado fuera con el culo al aire. Pero en este caso no te ha dejado con el culo al aire porque están bien configuradas, 21 y 60. Y como hemos tenido en cuenta lo que hemos hablado aquí, en este punto de se han cruzado, fíjate, justo se ha cruzado. Y como justo se ha cruzado y es verde, sí. Si hubiera sido en la anterior, en esta vela, no entrábamos. Pero como ha sido en esta, de las 7:40, sí. Si hubiera sido en la de las 7:35, no. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia entre un trader ganador y un trader perdedor? Son estos pequeños detalles que tienes que tener en cuenta. Por eso es importante que yo en el canal te he hablado de muchos vídeos donde te hablo de un indicador en particular. Siempre, para ser más eficaz, has de combinar estrategias de varios indicadores, como en este caso es eso, tema más vela Heikin Ashi. Recuerda, tanto las temas como las demas como las EMAs en mercados laterales no se operan. Y por eso nos fijamos de las velas Heikin Ashi para saber si se operan o no se operan. Pues bien, espero que este vídeo te haya servido. Más que te haya servido, te sirva para tus scalping ganadores, tanto en gráficos de 1 minuto como en gráfico de 5 minutos. Si es así, dale al like y suscríbete a mi canal y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!